Muy buenas noches, mis estimados compañeros eh, del CEBAT, de la materia Historia de América Latina. Es un gusto poder participar en este tiempo. Vamos a conversar un momento referente a la colonia holandesa en Pernambuco, esto referente a una exposición de nuestra materia. Vamos a hablar un poco referente a ello y vamos a hablar de lo que sucedía previamente. Los holandeses desarrollaron un intenso interés por penetrar en Brasil al terminar la tregua de los 12 años con la monarquía hispánica, coincidiendo con la creación de la Compañía de Indias Occidentales en 1621. Ahora, vamos a decir que Portugal y sus posesiones coloniales estaban insertas en la monarquía hispánica desde que Felipe accedió a la corona lusa, la corona portuguesa. Eh, eh, los holandeses y españoles reiniciaron las hostilidades y Brasil sería su objetivo para este enfrentamiento. Los holandeses se apoderaron de Salvador de Bahía en 1624, aunque la ocupación solamente duró unos meses gracias a la intervención de Frederick de Toledo, con una flota de 26 navíos y unos 3.500 soldados que desembarcaron y recuperaron la capital brasileña. Esta recuperación fue muy celebrada y se encargó a Maíno un lienzo alegórico en el que aparecen el rey Felipe IV y el conde duque de Olivares y además del general victorioso. Pero los holandeses no cegaron en su empeño y se enfrentaron repetidamente a la flota hispano-portuguesa. Por fin, en 1630 se apoderaron de Pernambuco, Recife, el gran centro de la región azucarera y puerto fundamental para el comercio con Europa, por ser el más cercano al viejo mundo. Pernambuco se convirtió en la capital del Brasil holandés durante casi un cuarto de siglo. Juan Mauricio de Nassau consiguió extender el poderío holandés entre 1637 y 1641 a toda la costa nordeste brasileña, llevando al cenit a la colonia, que comenzó a exportar grandes cantidades de azúcar hacia Ámsterdam. En la capital estableció un consejo formado por protestantes, católicos y judíos en un hábil política de tolerancia. También hizo mucho por la ciudad, especialmente construyendo viviendas. Esa política era costosa y provocó el enfrentamiento entre Nassau y la Compañía de las Indias Occidentales. Entonces, había gran interés. Por ende, la historia de Pernambuco comienza antes del descubrimiento de Brasil, cuando el territorio actual del estado estaba poblado por indios Tabajara, ¿sí? Pero estaba el dominio holandés. Llegó allí la Compañía de Indias, como lo mencionamos, occidentales dirigen sus intereses en la capitanía más prometedora de la colonia portuguesa americana, con motivo de la Unión Ibérica. Sí, los llamados Países Bajos, antes dominados por España y luego logrando su independencia por la fuerza, vieron en Pernambuco la oportunidad de imponer un duro golpe a España, al mismo tiempo para eliminar el daño de la falla de Bahía. ¿Sí? Pero ya hasta 1654 la capitanía estuvo bajo el dominio holandés a través de la Compañía de las Indias Occidentales, pasando por importantes transformaciones culturales, económicas, como lo mencionamos. ¿Sí? Mauricio Nassau, este personaje, eh, era el que estaba gobernando todo ello, ¿sí? Y la entonces ciudad de Recife, por ser un lugar bajo, pantanoso y de más fácil de defender, según la concepción militar flamenca, se convirtió en la sede del gobierno holandés en América, experimentando años de prosperidad bajo el mando de Nassau, superando a Olinda en importancia regional, ¿sí? Este cambio de dirección del gobierno, pasando de una explotación casi exclusiva por parte de Portugal a algo más cercano, una colonia de habitación, provocó que algunos colonos se rebelaran contra Portugal. Entre ellos tenemos al ilustre Ca- Calabar, ¿sí? A este Calabar eh, luchó contra la resistencia portuguesa hasta el final de su vida. ¿Sí? Este hombre Calabar, eh, él vivía allí, no era un pobre, su padre tenía algunos cultivos azucareros,
unas razones por las cuales también los holandeses estaban viendo las riquezas allí en exportar el azúcar. Eh, como les decía, Calabar no nació pobre. Su padre era propietario de 3 ingenios azucareros en Portocalvo y pudo haberse quedado allí después de la llegada de los holandeses, ya que en un principio la lucha no solo le libró en los alrededores de Recife, donde los invasores estaban rodeados por el capitán Matías, pero era demasiado inteligente, enérgico y ambicioso para quedarse quieto mientras el mundo ardía. Así se presentó voluntario el capitán mayor Matías de Alburquerque, a cuyas órdenes luchó durante 2 años e incluso resultó herido en combate. ¿Sí? Él tenía una brillante carrera militar, pero tuvo un final inesperado. ¿Sí? El caso es que los holandeses, que tenían las mejores tropas y la mejor armada del mundo, habían pensado en un principio que conquistarían Pernambuco con facilidad, pero estaban equivocados. La tenaz oposición del capitán Matías de Alburquerque los había atrapado en la orilla como cangrejos. Durante 2 años estuvieron atrapados en Recife, pasando hambre y enfermándose. Luego vino Calabar, este joven que sabía todo en esa tierra y habiendo aprendido en poco tiempo a comunicarse en la enredada lengua flamenca, pronto los condujo al contraataque. El primer asalto fue en Igarazu, el segundo pueblo más grande de la capitanía. Atacaron en la noche por sorpresa con una escuadra de unos centenares de hombres y allí se apoderaron de 80.000 ducados de oro y joyas, además de ganado y otras provisiones. Portocalvo y Seringaen también fueron víctimas de esta táctica, más eficaz que la guerra tradicional y sin grandes y costosos despliegues de tropas. Además de eso, muchos propietarios de plantaciones, temerosos de ver sus propiedades saqueadas y destruidas, comenzaron a comprometerse en el secreto a no apoyar más a Matías de Alburquerque a cambio de ser perdonados. ¿Sí? Solo entonces el capitán mayor portugués reconoció el valor de Calabar e intentó recuperarlo. Sin éxito, entonces ordenó la muerte de su primo suyo, Antonio Fernández, pero en lugar de morir, Calabar había matado a Antonio y todo lo que planeaba solía salir bien, incluida la toma de Array, de Bom Jesús, tras varios intentos fallidos, hasta que aquel desafortunado episodio en Portocalvo. Para mala suerte de algunos, para otros el castigo de Dios por la traición. Nadie, sin embargo, podía imaginar que Matías, viéndose derrotado, ordenaría la retirada de todos los habitantes de Pernambuco para Bahía, y que, al frente de una columna de 8.000 personas angustiadas por aquella forzada mudanza, pasó por Portocalvo, exactamente cuando Calabar estaba allí atendiendo sus asuntos. Los holandeses que retornaron a Portocalvo unos días después dieron digna sepultura a los restos del brasileño. Lo ejecutaron, lo descuartizaron, ¿sí? Le hicieron todo y quemaron todo con él. Cada uno de sus 3 hijos, porque tenía 3 hijos menores, también recibían salario por él haber sido soldado. Y si Calabar era un traidor o no, y si los colonizaron de los Países Bajos hubieran sido mejor para Brasil que para Portugal, son temas que hasta el día de hoy se debaten. Pero ese Domingo Calabar, un joven brasileño que hizo historia allí, pero llegó a la restauración de Pernambuco, ¿sí? Reunidos en el ingenio de São João, 18 líderes insurgentes de Pernambuco firmaron un compromiso de lucha contra el dominio holandés en el estado. Con el acuerdo firmado, comienza el contraataque a la invasión holandesa. La primera victoria importante de los insurgentes ocurrió en el monte de Tabocoas, ubicado en el municipio de La Victoria de Santo Antão, donde 1.200 insurgentes mazombos, armados con armas de fuego, guadañas, palos y flechas, derrotaron a 1.900 bien armados y bien entrenados holandeses en una emboscada. ¿Sí? Ahí está cómo fue la guerra
Marustiat, el arrecife en Azovia. El éxito le dio al líder Antonio Díaz Cardoso el sobrenombre de maestro de las emboscadas. Sí, hizo el contraataque para emboscar a los holandeses y sobrevivieron. Fueron a Casa Fuerte, siendo nuevamente derrotados por la alianza de mazombos, indios nativos y esclavos negros. Volvió a retirarse el baluarte a Cabo Santo de Agostino, Gonzal de Nazaret, Sidán, Río Famoso, Portocalo y Fuerte Mauricio, siendo sucesivamente derrotados los insurgentes. Finalmente también Olinda, otra de las ciudades, fue recuperada por los rebeldes, cercanos y aislados por los rebeldes en una franja que pasó a ser conocida como Nova Holanda, que va desde Recife hasta Itamaracá. Los invasores comenzaron a sufrir por falta de alimentos, lo que los llevó a atacar plantaciones de yuca en los pueblos de Sao Laureao, Catuma, Tejucupapo. ¿Sí? Ya también ahí mismo en la famosa batalla de Tejucupapo, donde mujeres campesinas armadas con implementos agrícolas y armas ligeras expulsaron a los invasores holandeses, humillándolos definitivamente. Ya estaban todos en el contraataque, todos decididos para expulsarlos. Este hecho histórico se consolidó como la primera participación militar importante de mujeres en la defensa del territorio brasileño. ¿Sí? Mujeres agrícolas. Avanzaba el tiempo y en 1648, el 19 de abril, los holandeses rompieron el sitio y se dirigieron a Cabo Santo de Agostino. El sitio fue escenario de batallas importantes en la historia militar brasileña. Sí, las dos batallas, dos guarapes, la primera ocurrió tan pronto como los invasores llegaron al sitio y la segunda poco menos de un año, el 19 de febrero del siguiente año, en 1649. El 20 de enero de ese año fueron penetradas las últimas defensas holandesas, lo que los obligó a firmar un tratado de rendición. Ya después de 24 años de dominio holandés sobre Pernambuco, luego de 62 horas de negociaciones, el 27 de enero de 1654, en Campina de Taborda, los holandeses se rindieron incondicionalmente, entregando las 73 llaves de la ciudad mauriciana a los victoriosos insurgentes. La restauración de Pernambuco fue un hito importante para Brasil, tanto en lo militar, con la consolidación de las tácticas de guerrilla y emboscada, como en lo político, con el aumento de mestizaje entre las tres razas, negros africanos, blancos europeos e indios nativos, y el inicio de un sentido de nacionalidad. Muchísimas gracias por este tiempo. Bendiciones.